El proceso de planeación no es nada sencillo. Al contrario de lo que muchos piensan, no se trata solo de imaginar actividades y escribirlas. Es mucho más que eso. Viene desde la recolección de contenidos para saber qué tema se planeará, la observación previa del grupo con el que se practicará para recolectar datos e información significativa que nos ayude a la hora de planificar las clases, el análisis y dominio del contenido y PDA, ya que sin tener dominio del contenido no se pueden comenzar con el proceso de planeación, cosa que por desgracia aprendí a la mala. Previo a la segunda jornada de prácticas que se realizaría en la Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón en la comunidad de la Pendencia Pino, Zacatecas, lugar donde se practicó la primera jornada, surgieron algunos percances. Me brinqué pasos del proceso de planeación y comencé a hacer justo lo que les dije hace un momento. Imaginé actividades relacionadas con el contenido que estaría abordando y las plasmé en la planeación sin antes tener dominio del contenido. Por cuestiones de tiempo, terminé entregando una planeación deficiente en todos los aspectos. Me apoyé en mis maestros y compañeros para mejorar mis planeaciones y modificar aspectos de esta. Las pláticas con maestros y el apoyo de estos me hicieron ver la deficiencia de mi planeación en esta jornada. Me sentía muy frustrado, ya que las prácticas estaban a pocos días de comenzar y yo no estaba preparado mentalmente. Al final decidí volver a planear mi jornada de prácticas. En estos momentos de frustración, donde sentía que nada me salía bien, me pasaban muchas cosas por la cabeza. Me preguntaba si realmente ser docente de telesecundaria era mi vocación, si estaba a la altura de lo que ser un buen maestro representa. Estuve analizando en particular un documento que nos brindó la maestra de matemáticas, la maestra Angélica. El documento nos hablaba del análisis didáctico sobre la planeación. Nos ofreció una guía para realizar este proceso y plasmarlo de una mejor manera. Lo estuve leyendo y llegué a la conclusión de que estaba haciendo todo mal. Había comenzado por el final y por este motivo mi planeación era deficiente. Así que cuando comencé de nuevo, primero me centré en dominar el contenido. Ese aspecto fue el más complicado, ya que entender y dominar un contenido no es un trabajo sencillo. La planificación de actividades fue mucho más sencilla. A partir del dominio del contenido, las actividades ya tenían una estructura que hacía que la clase estuviera bien formada. Estas actividades ya tenían un sentido en la planeación. No solo estaban ahí porque sí, y se centraban en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, desarrollando y potenciando habilidades con base al contenido. Para planificar las actividades, me apoyé mucho en los comentarios y apoyo de mi maestra de práctica, la maestra Goretti, la cual me dijo algo que se me quedó muy grabado. Haz actividades que tú como docente, que tú como estudiante quieras realizar. Quería dejar el conductismo a un lado y planear clases y actividades donde los alumnos disfrutaran y aprendieran al mismo tiempo. Que las clases dejaran de ser tediosas y se rompiera con el esquema de las mismas clases de siempre. Quería dejar una huella en los alumnos y que me recordaran con una buena imagen de un profesor. En este punto, donde quería ser muy didáctico, caí en un error muy común. Algunas actividades fueron tan didácticas y dinámicas que los alumnos las vieron como simples juegos. Este hecho ocasionó que los alumnos no se tomaran en serio las actividades, y en otros casos, que no se mostraran interesados, ya que les parecían muy infantiles. Me preguntaba si las clases realmente funcionarían como las tenía planeadas. Me desanimé un poco, ya que yo me sentía muy confiado con las actividades, y resulta que no estaban saliendo como las esperaba. Una situación en especial es donde la actividad propuesta constaba de salir a la cancha de básquetbol y poner 3 conos en diferentes espacios a lo largo de toda la cancha. Los alumnos se dividirían en equipos de 3 personas. Cabe mencionar que solo eran 2 alumnos, así que eran 4 equipos. Y cada equipo tenía que ir a un cono y resolver los ejercicios matemáticos que estaban dentro de él. Yo esperaba que los alumnos comenzaran a correr hacia uno de los conos para empezar a resolver los ejercicios lo más rápido posible y así ganar. Pero no. Los 4 equipos caminaron tranquilamente hacia uno de los conos, y el equipo que sobraba solo se sentó y esperó a que se desocupara un cono. Esto me preocupó, y sinceramente me desanimó un poco. Sentí que la actividad que yo imaginaba rápida y divertida se había desmoronado por completo, y ahora solo era una actividad aburrida y sin chiste en el que se tenían que resolver ejercicios. Para motivarlos a terminar la actividad y que la disfrutaran, les di un incentivo a todos. Les daría un premio al equipo que me mostrara resueltos todos los ejercicios de los 3 conos. Con esta nueva indicación, los alumnos se animaron un poco y comenzaron a echarle más ganas a la actividad. Para evitar este tipo de situaciones, es muy importante tener conocimiento de los alumnos y cómo se dan sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Identificar de qué forma los alumnos se motivan más a trabajar y qué tipo de actividades les generan más interés. Al planear ese tipo de actividades, no consideré el hecho de que el grupo que yo tenía a mi cargo era el de tercero A. O sea que los alumnos ya no se interesaban
y les causaba emoción el realizar actividades basadas en juegos. Ellos mismos me comentaron que esas actividades para qué eran, que se sentían como niños chiquitos realizándolas y les daba vergüenza. Una vez que terminaron la actividad, inmediatamente los integrantes del equipo ganador se acercaron a mí y me preguntaron que cuál sería el premio que habían ganado. En ese momento yo no contaba con nada para darles de premio, así que les dije que se los llevaría el día de mañana. El equipo se molestó un poco, ya que consideraron que su esfuerzo había sido en vano y que no había valido la pena haberse apresurado si no había un premio. Los equipos que terminaron después o que no alcanzaron a terminar no se preocuparon por nada. Solo se fueron directamente hacia el salón y aceptaron que no recibirían premio. Al ver que la actividad pasada no había tenido los resultados esperados, decidí modificar un poco las clases y cambiar una actividad. Los alumnos preferían escribir por encima de realizar las actividades dinámicas que yo tenía planeadas, así que saqué una hoja con información extra que llevaba por si se necesitaba. En ese momento, comencé a dictarles una parte de la información. Por muy raro que parezca, los alumnos estaban muy a gusto y muy tranquilos con la actividad de dictado. Así que se continuó con esa actividad. Mi práctica docente en esta segunda jornada de prácticas fue mucho más satisfactoria y significativa que la primera. Aprendí bastante de los alumnos y de cómo se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, lo que me ayudó a planificar de mejor manera las clases. Como docentes, debemos fortalecer estas habilidades para poder hacer flexible la clase y que se puedan implementar diferentes estrategias y o técnicas según las necesidades y las oportunidades que brinda el contexto. Con esto muestro lo que sucedió a lo largo de mis prácticas y me voy no sin antes dejarles la invitación a que ustedes reflexionen y analicen su práctica para reconocer áreas de mejora y siempre seguir mejorando nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que no solo somos nuestros practicantes, seguimos siendo alumnos y personas, y uno nunca deja de aprender cosas nuevas a lo largo de toda su vida. No se queda en lo más básico y fácil solo por terminar. Busquen terminar con la mejor versión posible de todo lo que hagan.